En este video vamos a tratar las distintas clasificaciones que uno puede llegar a hacer sobre los estudios de complejos agroalimentarios agroindustriales. Habíamos charlado que los tres tipos que nosotros habíamos dilucidado eran descriptivo, competitivo y estratégico. ¿Sí? Cuando hablamos de descriptivo, generalmente son estudios que se centran en un producto, ¿sí? En un sistema producto, cadena del trigo, cadena de la carne bovina. Ustedes conocen muchos ejemplos porque lo han visto con Daniel, ¿sí? Se centra en el estudio de estructural funcional, o sea, la estructura sería identificar los actores, cómo están horizontalmente compuestos, cuáles son las características, cuáles son los mercados donde participan y después las funciones que cumple cada uno de los eslabones. Principalmente los componentes que surgen de este tipo de estudios son los 4 flujos convencionales comerciales, ¿sí? Algunos tipos de descriptivos de los mecanismos de gobernación, las articulaciones comerciales, que eso es fundamental porque venimos de la teoría de sistemas, los precios que van dejando cada uno, los precios de venta y compra respectivamente, que van dejando cada una de las articulaciones. También hay algunos estudios en esto descriptivo que avanzan sobre los márgenes brutos comerciales, eso también lo vieron con Daniel. Sí, pero principalmente, entonces, para resumir, lo descriptivo avanza sobre los componentes del sistema agroalimentario, las características que tiene, cuáles son las dinámicas en el tiempo, o sea, esto también hay mucho vinculado a series de tiempo, de producto, de empleo, de exportación, importación y otras cuestiones más. Permite ordenar la información, obviamente es una mirada sistémica y permite mejorar el entendimiento de los negocios. Están planteados en su mayoría como estudios neutros, no hay un posicionamiento, sino que es para que le sirva a cualquier actor que agarre la cadena. Inclusive la gran mayoría de los estudios estos descriptivos están hechos desde el Estado. No hay intereses, no hay ambiciones, o sea, esto está bastante neutralizado y bastante puesto en el aire. Está centrado en la producción, siempre se empieza por la producción, a pesar de que después de la Escuela de Agronegocios, a fines de los 90, mediados de los 90, el consumidor estrella fue algo que determinó concretamente que el consumidor es el que tracciona todas las cadenas, sigue estando siempre compuesto por la producción centralmente, y después muchos datos también de la industria, que son los dos actores que preponderan estos estudios descriptivos. El análisis descriptivo se puede encauzar dentro de lo que sería económico-comercial. Bien, cuando yo tengo un descriptivo, yo puedo avanzar hacia un estudio competitivo. Un estudio competitivo necesariamente estoy analizando el desempeño económico de los actores sociales de manera individual y de manera conjunta, ¿sí? Principalmente también lo que acá se divide en estos competitivos es en estudios que avanzan sobre la competitividad de dos o más complejos, o sea, tratan de ver cómo compiten, o la otra rama son los factores que condicionan la competitividad. O sea, uno es para arriba, después de las causas del desempeño, y otros son los factores, unos son para abajo, perdón, las causas del desempeño, y otros son las consecuencias del desempeño. Las consecuencias son cómo compite, y las causas son los factores que condicionan el desempeño. Generalmente ya empiezan a haber factores más sistémicos, ¿sí? Si bien la competitividad es meramente económica, muchos adhieren después del 94 de la declaración de FAO al término competitividad sistémica y tratan de incorporar, a veces de manera poco feliz, indicadores ambientales, sociales, político-institucionales, entre otros. Bien, este tipo de estudios tiene algo interesante, que es que aparecen indicadores de desempeño. Si empiezan, para comparar los complejos, empiezan a aparecer indicadores para medir la competitividad o indicadores para medir los factores que condicionan la competitividad. Muchos avanzan en la valorización de lo descriptivo, o sea, tratan de valorar concretamente lo que se describió y ya empiezan acá a aparecer, a pesar de que no esté tan explícito, intereses y ambiciones del que está escribiendo. Se identifican y ponderan los factores entre positivo y negativo, o sea que ya ahora, además de clasificar, valorar, uno le da también una importancia en cómo afecta la competitividad. Y generalmente, a pesar de que haya mucho esfuerzo por avanzar en lo sistémico, nos quedamos en lo económico, ¿sí? Se centra mucho en lo económico. Acá en lo competitivo empiezan a aparecer análisis ya posicionados, ¿sí? Porque se nota que el estudio es demandado
generalmente por una organización, ¿sí? Cuando aparece ya lo competitivo, si bien hay iniciativas estatales, generalmente es más privado. Cámaras de comercio, sindicatos, cámaras de exportadores y otras cuestiones más. Bien, cuando yo tengo el competitivo, surge otro nuevo grupo, porque yo en realidad el competitivo es información muy importante para tomar decisiones, pero yo necesito ahora estudios estratégicos que me ayuden a ordenar esa información para tomar decisiones estratégicas, o sea, para hacer estrategia a nivel de complejo. Acá ya entramos en objeto-sujeto, ¿sí? Cuando son objetos de estudio, es algo neutro. Generalmente el FODA, se hace un FODA sobre lo desarrollado en lo descriptivo y en lo competitivo y se canalizan las propuestas. Y cuando hay un sujeto planificador, o sea que cuando el que está haciendo el análisis competitivo está dentro de la cadena y quiere planificarla, generalmente hay un FODA, está la propuesta, está en la serie de propuestas con el FODA cruzado y aparece un plan. Sí, aparece una serie de alternativas y esas alternativas desarrolladas en el tiempo con recursos y otras cuestiones más. Obviamente esto del FODA tiene que ver con los estudios que son más utilizados. Nosotros vamos a utilizar algo que entendemos que es superador, que es todo el tema de fuerza estratégica. La iniciativa acá en los estudios estratégicos es pública-privada. Sí, la parte pública, los más importantes pueden ver el PEA, que fue un fracaso, fue un intento fallido, pero tiene muy buena bibliografía y después muy buenas experiencias en La Pampa principalmente. Y después también es privado, obviamente, generalmente se da más que nada en privado. ¿Sí? Cuando un privado quiere manejar la cadena o cuando un privado está participando de una asociación donde se maneja la cadena. Se centra mucho en los mecanismos de articulación. Acá sí se trata de dilucidar el tema de los objetivos que son transversales para poder hacer estrategias que le sirvan a todo. Y en la planificación, obviamente, dependerá de quién es el sujeto que lo planifique. Acá se valoran mucho más los estudios, ¿sí? Y principalmente desde los intereses y aspiraciones del sujeto planificador. Los objetivos son múltiples, ¿sí? Y tiene mucho que ver el tema de prestar atención a los objetivos encontrados. O sea, encontrar objetivos transversales es muy difícil para poder plantear estrategias que les sirvan a todos, pero generalmente también es deseable encontrar cuáles son los intereses que están encontrados para poder salvar esas distancias.